Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra, pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir el plano en el que se encuentra un punto XY. Es decir, se va a simular un plano cartesiano. Se plantea la solución en un programa de 42 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería es propia del entorno de Objective-C. Es un repositorio de funciones básicas. También se pueden importar librerías de C y C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Vamos rápidamente a ver la función ejecutar entre las líneas 16 a 29. Esta función entonces resolverá el problema. Le invitamos a visitar la tutoría plano cartesiano en Turbo C. Allí explicamos línea por línea más detalladamente este ejercicio. Aquí la sintaxis es similar, solo que se usa nslog, que es una función para mostrar información por pantalla. Esta función reemplaza a printf de Turbo C. Es similar, solo que aquí se usa una arroba antes de mostrar texto entre comillas. Vemos entonces que esta función recibe dos valores, x y y. Para saber en qué plano o en qué cuadrante del plano cartesiano se encuentra, simplemente se usan condicionales anidadas. Observe, si x es mayor a 0 y y es mayor a 0, está en el primer cuadrante. Si no, si x es positivo y y negativo, está en el segundo. Si no, si x y y son negativos, está en el tercer cuadrante. Y si x es negativo y y positivo, está en el cuarto cuadrante. De lo contrario, si no está en ninguno de los cuadrantes, estará en el origen, o sea en 0,0. Entonces vemos este programa, la estructura general es de un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una clase entonces, luego de ser definida, se crearán o se instanciarán objetos de esa clase para poder usarla. Así, por ejemplo, en una base de datos que se almacenen registros de profesores, podrá existir la clase profesor, con atributos como el nombre del profesor, el grado, entre otros, y comportamientos, pues las funciones de la clase. Y luego de tener la clase definida, se crean objetos de esa clase. Entonces, si usted crea 4 objetos de la clase profesor, será porque va a registrar 4 profesores diferentes. Es decir, cada objeto usa la clase profesor, pero como los atributos son diferentes, o sea, el nombre y entre otros, entonces serán objetos diferentes que reutilizan la clase, dando así entonces la magia de la programación orientada a objetos. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8. Entre las directivas @interface y @end. La interfaz se encarga de definir la estructura del objeto, es decir, aquí se declaran los atributos y las variables, los atributos variables globales y las funciones o comportamientos del objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar la lógica de cada método declarado en la interfaz. Vemos entonces la interfaz entre las líneas 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interface y @end. Luego nombramos entonces la clase, en este caso punto plano cartesiano, línea 6, seguida de 2 puntos, seguida de la clase principal en ese object. Entre corchetes aquí definiríamos o declararíamos los atributos de esta clase. Para esta clase no es necesario o no vimos necesario declarar ningún atributo, ya que solamente recibe dos datos y muestra el resultado. Y también se declara en la interfaz, como ya se dijo, las funciones o comportamientos de este objeto. Entonces línea 7
Para declarar funciones con menos indicamos que es un método de instancia, luego void indica que es que no retorna datos, o sea un retorno vacío. Luego nombramos la función, en este caso ejecutar, le pusimos ese nombre y por último irán los parámetros que recibe. Cada parámetro se separa con dos puntos. Observe que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Entonces la función ejecutar recibe dos valores de tipo flotante y las reciben las variables x y y. Con esto queda lista la interfaz. Vamos a ver la implementación que va entre las directivas @implementation y @end entre las líneas 10 a 29. Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz, es decir, para programar un método, este debió haber sido previamente declarado en la interfaz. Entonces en la implementación vemos un método especial entre las líneas 11 a 15, es el init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este constructor se invoca cuando se instancien variables o mejor objetos de esta clase. Vemos en la línea 38 que se invoca el constructor. El constructor por defecto lo que hace es inicializar las variables de instancia. Como en este caso no se declaró ninguna variable o atributo, entonces el constructor queda vacío. Este constructor no es necesario declararlo, a menos que se sobrescriba. Y ya vimos línea 16 a 28 la función ejecutar. Con esto queda lista la implementación, también la interfaz, es decir, la clase .plano cartesiano. Observe que es más recomendable programar la interfaz en un archivo aparte con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importar estos archivos en la clase que los vaya a usar para no tener que copiar y pegar todo el código como en este caso. Vamos a usar esta clase entonces, para eso tenemos que crear objetos. Entonces eso lo hacemos en el main entre las líneas 31 a 42. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces entre las líneas 33 a 37 vamos a indicar al usuario que ingrese los datos de las coordenadas, la coordenada y la ordenada del punto, es decir, x y y. Una vez entonces recibimos estos datos por parte del usuario, vamos a crear un puntero de la clase entonces plano cartesiano. Eso lo hacemos en la línea 38, con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero y lo llamamos obj. Para hacer que ese puntero apunte a un espacio de memoria o a un objeto de esa clase, entonces lo instanciamos. Primero se invoca a alloc, que reserva memoria dinámica para la clase .plano cartesiano, y luego a ese espacio de memoria reservado le invocamos el init, es decir, el constructor. Con esto ya queda definida la estructura de un objeto de la clase .plano cartesiano, y obj es un puntero que apunta a un objeto de esta clase y ya se podrá usar la clase. En la línea 39 entre corchetes se invoca entonces el método ejecutar. Observe que entre dos puntos van separadas las variables x y y. Y entonces estas variables pasarán por referencia, ya que obj será un puntero. El compilador entonces salta de la línea 39 a la línea 16 y soluciona el problema. Por último, línea 40, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita imprimir el plano en el que se encuentra un punto. Entonces le invitamos a visitar esta tutoría. Recuerde que estamos en Twitter como @tutorías, en Facebook y Google+.